¿Quién no ha oído hablar acerca del término la fuente de la eterna juventud, hermanos? Juan Ponce de León aún no había cumplido 40 años cuando escuchó hablar por primera vez a los indios del Caribe acerca de una isla llamada Bimini. En esa isla llamada Bimini dice que brotaba un maravilloso manantial que convertía a los viejos en jóvenes. Dicen las narraciones de Juan Ponce de León que esas historias sobre una fuente con tal propiedad no eran nuevas. En Europa circulaban ya con gran fuerza, hermanos. Desde el tiempo de un filósofo llamado Herodoto, ya también estaban con fuerza circulando en medio de toda la gente. Pero para este hombre, Ponce de León, escucharlo de boca de los indígenas americanos, dice que de alguna manera le reavivó en su corazón, le confirmó que él tenía que buscar la fuente de la eterna juventud. Porque se oía que ese tipo de fuente solamente estaba en Medio Oriente, y recuerden ustedes que cuando Colón vino en este caso a América, él pensó que había encontrado las Indias, ¿sí? Y él estaba de alguna manera obsesionado de poder encontrar la fuente de la eterna juventud. Hermanos, a final de cuentas tenía 51 años cuando murió de una manera vergonzosa, una flecha le quitó la vida, pero no antes, sin haber él hecho muchas incursiones, fue de alguna manera con el que estaba de virrey en Cuba, pidió ayuda, se lo otorgaron, se hizo a la mar con 3 velas, empezó a buscar, llegó a un lugar llamado Florida, lo que es ahorita, tenía otro nombre, pero era la isla, en este caso, la península de Florida, y dice que él empezó a bañarse en cada pantano, en cada laguna que había en ese lugar, y él estaba intentando encontrar, con avidez, deseaba encontrar esa fuente de la eterna juventud. A final de cuentas, hermanos, lo tomaron como un desquiciado, como un loco que estaba delirando sobre tonterías que no existían. Y regresó humillado, descorazonado, nunca encontró tal fuente de la eterna juventud, hermanos. No es el primer loco que lo quiere hacer, hermanos. Muchos se pintan el pelo, muchos se hacen botox, muchos se hacen operaciones y de alguna manera están queriendo que sus cuerpos puedan tener una vida perpetua. Y hermanos, no es posible. Fuera de Cristo no existe tal probabilidad, hermanos. Es una locura. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante que nosotros podamos, jóvenes, varones, hermanos, hermanas, que nosotros podamos estar conscientes de la gran necesidad que tenemos de creer a la palabra de Dios, de dejar que la palabra se albergue, porque vemos al apóstol, capítulo 1, verso 24, por favor, en el libro de primer carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 24, vemos a un apóstol, después de haber dado la instrucción a estos peregrinos de que todo el tiempo de su peregrinaje tendrían que conducirse en santo temor, él de alguna manera les da otra instrucción, les da otra dirección, y él dice en el verso 24, lea conmigo, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces vemos un apóstol, Pedro, el cual ha dado una descripción excelente, hermanos. Él ha hablado acerca del hombre renovado. Él ha hablado acerca del hombre espiritual. Y aquí es muy importante que tú puedas ser honesto contigo mismo. Que dejes de estarte justificando y viendo a los demás. Pregúntate a ti mismo, ¿eres espiritual? ¿Eres un hombre renovado? Porque las Escrituras, de acuerdo a lo que está diciendo Pedro, nos está diciendo que este hombre espiritual es un hombre incorruptible. Dice que es un hombre que de alguna manera nació de una simiente santa. Entiéndalo. El nacer una vez nos hace hijos de los hombres. El nacer por segunda vez nos hace hijos del más alto y del más sublime. Por la simiente incorruptible. Ojalá y Juan Ponce de León hubiera entendido estas cosas. Y es de maravillarse y de sorprenderse porque nosotros, ignorantes, nosotros ajenos a tales promesas, nosotros realmente lejanos a tales verdades, fuimos encontrados por ellas, ¿cierto? ¿No, hermanos? No es que lo encontramos, nosotros no encontramos nada. ¿Tú te dedicaste a buscar esto?
No, hermano, nosotros no nos dedicamos a buscar estas cosas. Realmente esto vino como un regalo de parte de Dios. Entonces tenemos que entender que la nueva naturaleza nos muestra que tenemos vida perpetua, pero obviamente Pedro está decidido a mostrarnos la vanidad del hombre natural. Por favor, deme la traducción de vanidad. ¿Qué entiende usted por vanidad? La carencia de resultado. Algo que de alguna manera no va a traer de alguna manera el resultado que alguien esperaba. ¿Qué esperaba Ponce de León? Encontrar la fuente de la eterna juventud. Literalmente dicen los historiadores que ese hombre se bañaba en cada charca que encontraba en Florida. Y nunca encontró nada. No hubo resultado efectivo. Fue un hombre que invirtió para la vanidad, para algo que no aprovechó. Al final murió de 51 años avergonzado, completamente descorazonado, completamente desquiciado el hombre. Pero Pedro nos está diciendo que de alguna manera, si usted habla del hombre natural, del hombre vano, usted estará hablando de una persona que a pesar de todas las ventajas, todas las cosas que se le hayan adherido en esta vida, todas las ventajas que pueda tener, como quiera que sea, sigue siendo como una flor que se le caen sus pétalos y que se marchita su hoja y que a final de cuentas no es más que pasto, y pasto seco, por cierto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 1 verso 24. Nada puede hacer a este hombre sólido. No hay nada que pueda darle sentido a la vida de este hombre. 1 de Pedro capítulo 1 verso 24 dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba, dice la Escritura. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Con qué podrás sostenerte delante de los tiempos, hermano? ¿Qué será aquello que podrá de alguna manera afirmarnos? Muchachos jóvenes fuimos como ustedes y ahora nos faltan dientes y ahora tenemos muchas quejas sobre nuestros cuerpos. Están languideciendo nuestros cuerpos, están ya decrépitos, ya no somos los mismos. ¿Qué pregunta pudiera venir a nuestro corazón para que nosotros pudiéramos ser honestos y que pudiéramos entender? Hermanos, Dios quiere realmente hacernos renacer, pero de una manera eficaz. Dios quiere que quitemos nuestros ojos de la vanidad y que entendamos, hermanos, en sus máximos esfuerzos el hombre sigue siendo carne que perece. Su gloria sigue siendo algo pasajero, hermanos. Si tienes oportunidad, métete a buscar a los artistas de los 80s y velos ahora. Hermano, ya no es ni la sombra de lo que ellos llegaron a ser. Métete a buscar a los fisiculturistas de aquellos tiempos, de aquel salón de la fama, y tú te vas a dar cuenta que no es más que un costal de, hermanos, perdón por la expresión, pero solamente son pellejos que cuelgan y carne arrugada, es todo lo que es. ¿Dónde quedó su gloria? ¿Dónde quedó su ornamento? ¿Dónde quedó todo ello, hermanos? Es muy importante que entendamos, no hay nada que pueda hacer sólida la gloria del hombre fuera de Cristo. El hombre necesita nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has probado el milagro del nuevo nacimiento? ¿Sabes lo que es la regeneración? ¿Entiendes lo que es tener seguridad sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento? ¿Lo tienes? Si no lo tienes, necesitas buscarlo. Nacer de nuevo habla de ser incorruptible. Nacer de nuevo tiene que ver con una criatura más excelente. Nacer de nuevo tiene que ver no con la gloria como la de los hombres que nacen solo una vez, la cual se marchita y se cae, sino nacer de nuevo tiene que ver con una gloria que vas a brillar como ángel. Dijo Jesús que seríamos como los ángeles, ¿no es cierto? Vamos a ser como los ángeles. Así es que, mis amados hermanos, la Biblia nos dice, si me acompañas a Job capítulo 14, verso 2, cuando alabamos a Jesús, hermanos. Gloria a Dios, dice así, capítulo 14, verso 2, verso 1, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Isaías 46, por favor. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo.
La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces, mis amados hermanos, desde sus máximos esfuerzos para producir gloria, el hombre no ha dejado de ser delante de Dios más que una marchita hierba, hermanos. Y si busca de alguna manera gloria en medio de este mundo perecedero, la verdad es que no va a encontrar más que, como dice Pablo, ser traspasado de muchos dolores por la avaricia de su corazón. Somos invitados a entender que desde que el hombre entró, hermanos, al mundo, no fue más que polvo, es todo. Vayamos a Génesis. Dice la Escritura en el capítulo 1, verso 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la Escritura. Y en el capítulo 3, en el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es sin Dios el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre sin Dios? Puede engañarse a sí mismo, puede hacerse creer que él está bien, puede hacerse creer que a él le va a ir bien. Pero hermano, desde el momento que tú eres privado para alargar tu mano y comer del árbol de la vida, déjame decirte que desde ese momento tú empiezas a morir. Porque por eso es que nuestro padre Adán tenía vida perpetua, porque participaba del árbol de la vida. Y hermano, tipo y figura el árbol de la vida de Jesucristo. Cuando alguien de alguna manera corrompe su camino y alguien contrista su Santo Espíritu, hermano, ¿cómo podrá acercarse al Dios Santo y verdadero si la conciencia está lastimada? ¿Cómo podrán llegar sus oraciones si se ha levantado una muralla entre él y su Dios? ¿Cómo? No se puede. Dios nos ha dicho que desde que el hombre entró a esta tierra y cayó, es hierba y es flor que se seca, porque ya no tiene acceso al árbol de la vida. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, pero no solamente eso. Vemos que inclusive desde que el hombre de alguna manera en su vida decide independizarse de Dios, vayamos por favor al capítulo 5 de Génesis y veremos realmente qué es lo que pasó. Dice la Escritura, este es el libro de las generaciones, Génesis 5:1, por favor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán, ¿cuánto? 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. ¿Cómo fue la vida de Adán después de que fue arrojado del huerto de Edén, hermanos? Una vida mísera, hermanos, de unas cuantas décadas, hermanos. Una vida mísera engendrando a sus hijos a su semejanza caída. Ya no tenía la habilidad de conectarse con Dios. Ya no tenía esa facilidad para tener confianza y entrar hacia Dios. Ya no tenía prácticamente esa inclinación por la pureza de Dios. Dice Pedro que debemos de purificar nuestras almas. Bueno, Adán ya no tenía la misma fuerza física. ¿Recuerdas a David? ¿Qué sucedió con David una vez que cometió su agravio? Vayamos al libro de Primera de Reyes, hermanos. Y veamos que aunque fue restaurado en el sentido de que le perdonaron su pecado, pero ya no volvió a ser el mismo. Porque es obvio, hermanos, toda carne es como hierba y toda su gloria es como prácticamente como pétalos que se caen, que se secan, que se marchitan, hermanos. Entonces no nos engañe el diablo pensando que fuera de Cristo podemos nosotros, hermanos, trascender de ninguna manera. Capítulo 1, verso 5. Entonces Adonía, hijo de Haggit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así?
Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ya no era el mismo David, hermanos. Ya no tenía la misma revelación, ya no tenía la misma fuerza espiritual. Ya no había lo mismo. Hermanos, fue perdonado, sí, pero honestamente, hermano, a mayor luz, mayor responsabilidad. A mayor altura es más grande la caída, hermanos. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado para comprender por qué el Señor en Primera de Pedro nos dice que tenemos que estar conscientes que fuera de Cristo no somos más que hierba que se marchita y cuya hoja se cae. Su gloria no es perpetua. Entonces en su vida vivió unos cuantos años, hermanos, unos cuantos años. Comparados a la eternidad es solamente un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Es todo lo que vivió Adán. Y después de lo que engendró gente a su imagen y semejanza caída. Dice el libro de Romanos. Vayamos a Romanos, hermanos, en el capítulo 5. Fíjate lo que dice. Dice el testimonio, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿qué es el hombre, hermanos? Desde que entró, un rebelde. Desde que camina con Dios o aparentemente camina con Dios independizándose, no es más que una criatura caída que de continuo le está permitiendo al pecado entrar en su vida y que permite que la muerte reine. Y hermanos, las obras muertas son hechas por hombres muertos. Y los hombres muertos van directamente a la segunda muerte. Hermanos, por eso se nos invita a nacer por segunda vez. ¿Sí? Es muy importante. Quien nace por primera vez está destinado a irse al infierno. Quien nace por segunda vez está marcado para ir al cielo, porque fue un milagro el que hizo Dios. Vayamos a San Juan. Dice la Escritura ahí en el libro de San Juan, capítulo 1, hermanos. San Juan, capítulo 1. Por eso es importante que nosotros podamos estar conscientes, hermanos. ¿Qué podemos perder si lo hemos perdido todo, hermanos? Dice capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí está la actitud de todos nosotros. ¿Cuándo le buscamos, hermanos? ¿Cuándo le buscamos? ¿Cuándo le recibimos? Jamás. Dice, y los suyos no le recibieron, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Un segundo nacimiento, hermanos. Un milagro. Una regeneración perfecta. Y quiero decirte que es muy hermoso, hermanos, el que se haya gestado la regeneración. Y he aquí el gran problema de muchos. ¿Sabes tú que cuando la gente comienza a darse permiso, ¿sabes cuál es una de las principales causas? Que descuida la palabra de Dios. Comienza a perder de alguna manera la guianza porque descuida la palabra de Dios. Entienda. Dice ahí la Escritura, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Entonces, amada iglesia, nosotros tenemos que estar estudiando las Escrituras de continuo, meditándolas, plasmándolas en nuestra mente, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Juntos? ¿Cómo se renace? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces es la palabra de Dios la que opera este milagro de la regeneración. Es la palabra de Dios, dice, vayamos por favor a Santiago, capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, ¿qué dice? Por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, cuando la palabra de verdad nos está enseñando, ¿qué sucede? Dice que el evangelio es como una mujer que escondió, ¿qué fue lo que escondió en 3 medidas de harina? Levadura. Y la puso allá adentro. ¿Y qué hace la levadura? Es guardada, pero no leuda al instante. ¿O sí leuda al instante? No. Ahí la meten, la amasan y ahí dejan la masa. ¿Y qué es lo que hace?
gradualmente la levadura va a comenzar a hacer su trabajo hasta que todo es leudado. La palabra es igual. Cuando oyes la palabra se queda en tu corazón. Y aunque pareciera que no pasa nada, eso es lo que el diablo te quiere hacer creer, pero sí pasa algo. La palabra tiene autoridad para que de alguna manera, mientras está enterrada ahí en tu corazón, con el tiempo va a empezar a crecer y va a producir fruto, un excelente fruto de arrepentimiento, de fe genuina, de obras dignas de Jesucristo, pero por el poder de la palabra. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, imagínate, pobres alcohólicos anónimos que le arengan a su público a través de puras majaderías. ¿Qué es lo que se siembra ahí en ese lugar? Está la tribuna y ahí están maldiciendo a todos y recordándoles quién sabe cuántas maldades. ¿Qué se está sembrando en sus corazones? Una palabra corrupta. Y esa palabra ya se quedó ahí. Y parece que no pasa nada, pero después esa persona empieza a reproducir. Qué chistoso, ¿no? Todos los que pasan son bien maldicientes, ¿sí los has visto? Todos los que pasan son bien maldicientes, porque obviamente les siembran una palabra corruptible, que está putrefacta. Pero cuando tú lees la palabra, cuando tú sientas a tus niñitos y les lees un buen libro, un buen testimonio, los evangelios, el Pentateuco, se los estás leyendo, ¿qué estás haciendo? Estás sembrando la palabra de verdad, la semilla. Y esta semilla tiene el poder de hacerte renacer para un segundo nacimiento. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es importante que ya dejes de darle tanta importancia a esas cosas que solo van a traer beneficio a tu vida temporal. Recuérdame, ¿qué es la vida del hombre? Es hierba. ¿Qué le pasa a la hierba? ¿Qué le pasa a la flor? Se cae. Si hoy nació, en la noche ya no está. Y si pensaba estar una semana, ya llegó el que vende rosas, la cortó y se la llevó a venderla, ¿cierto o no? O sea, de una forma o de otra le va a pasar algo a esa persona. Hermanos, estamos envejeciendo. Pero si dejas que la palabra entre a tu corazón, te va a hacer renacer. Te va a dar vida eterna. ¿Sí me explico? Vida eterna. Mira nada más cuántos asientos vacíos. ¿Qué estarán haciendo? La gran pregunta es, ¿qué estarán haciendo? A ver, ustedes que ven la televisión, ¿qué programa pasa a esta hora? Qué bueno que nadie la ve, mira, nadie sabe qué pasa. Qué bueno. Pero imagínate, están prendiendo el televisor y ahí están. Peor si tienen sus 200 canales, 300, no sé cuántos hay. Imagínate qué palabras son las que están siendo sembradas ahí en ese lugar. ¿Sí me explico? O si está en el Facebook, imagínate qué está chateando, o qué cosas le están sembrando, qué tonterías le están sembrando. Manda y le traen, manda y le traen. Sería como estamos contaminados. A ver, déjame te limpio, Saúl. Imagínate yo contaminado y él contaminado. Déjame te limpio. ¿Qué le estaré limpiando yo, hermano? Lo embarro y me embarra. Yo me caigo sobre Francisca. Ay, perdón, Francisca. Y ella le pega ahí a Liz. Ay, disculpa. Y todos nos estamos contaminando. Imagínate. No, hermanos. La palabra tiene otra virtud. La palabra es una semilla, dice simiente, esperma, que es sembrado. Parece que no pasa nada, pero después empieza a producir fruto. Yo veo algunos rostros que de repente dejaron de venir y después vuelven a venir. ¿Por qué vuelven a venir? Porque la palabra brota. Y es seguro que en las madrugadas despierta espantado. Y algo le dice, tienes que buscar al Señor. Es importante que busques al Señor, no te puedes dejar vencer, tienes que echarle ganas. Y ahí está la palabra recordando. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que a través de la palabra viene un segundo nacimiento que es más valioso que el primero, porque el primero fue corruptible. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y la muerte brincó a todos y estamos destinados a morir, ¿cierto o no? No podemos evitar esa ley. Ahí está esa ley de la naturaleza. Tenemos que morir, pero gracias sean dadas a Jesucristo que nuestra alma es vivificada por la palabra, porque fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos la palabra de Dios es comparada a una semilla, porque ella nos está enseñando de continuo, hermanos. Amén. Entonces,
Si tomamos al hombre con toda su gloria, a final de cuentas sabemos que va a morir. Y la única manera de que no pueda morir, hermanos, o que no pueda perecer esa mísera criatura y hacerse una criatura incorruptible, es que él pueda recibir la palabra de Dios y que esa palabra de Dios permanezca en su corazón y que esa verdad, al ser recibida, le va a preservar, hermanos, va a permanecer en su vida y va a estar dándole vida eterna de continuo, hermanos, vida eterna. ¿No te ha pasado que tú que has nacido por segunda vez, que por X o por Z, el afán, no tienes que ir temprano, lo que tú quieras, no oras en la mañana, no estudias, no tienes un tiempo de meditación? ¿Cómo andas en el día? ¿Cómo te sientes? ¿Muy bien? ¿Tranquilo? ¿No pasó nada? ¿O hay algo que te está recordando? No has orado, no has estudiado las Escrituras, no te has congregado. ¿Qué pasa contigo? Y ahí está, hermano. ¿Por qué? Porque es obvio, hermano, ya nada nos llena. Hay algo que nos inyectó, hay algo que está dentro de nosotros, que obviamente nos está empujando de continuo para que nosotros podamos estar presentes delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces, número 1, Dios está pidiendo que nosotros purifiquemos nuestro corazón, nuestras almas, pero dice por medio de la obediencia al Evangelio. Amén. Es tu responsabilidad. Número 2, Dios pide que seas consciente de que eres un peregrino, alguien que va de paso. Y como eres peregrino, que tengas conciencia que Él existe y que no debes de ofender a tu prójimo. Número 3, que estés consciente que Él no va a hacer acepción de personas, que Él va a juzgar la obra de cada uno de nosotros justamente. Amén. Y que Él no necesita que le den testimonio, porque Él sabe lo que hay en el corazón de Aurelio. Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y a nosotros nos conviene andar en el temor del Señor. Amén. No hay necesidad de que el pastor, de que los hermanos, que mi esposa, que tu esposo te esté cuidando. Cuando tienes temor de Dios, tú sabes cómo te tienes que comportar. Amén. Y número 3, nos dice que tengamos conciencia como peregrinos que pronto se va a marchitar nuestra vida. Y que los logros que hayamos podido obtener, ¿cómo qué logros puede obtener una criatura temporal, hermanos? A ver, alguien despistado que a lo mejor no entiende que su vida se va a acabar en breve, ¿cómo qué logros son los que adquieren esta corta vida, hermanos? Una carrera, muy bien, ¿qué más? Ok, una estabilidad económica, ¿qué más, hermanos? Una familia, muy bien, muchos niñitos, ok, ¿qué más? Una casa, ok, bienes materiales, ¿qué más? Un renombre, es conocido en medio del pueblo. Hay veces paso por ahí por la casa, que es Tolentino, creo que vi por ahí por Santa Elena, ¿no? Y pasas y hay patrullas y todo. Y ahora aquí, ¿qué pasó? Hasta piensas que es una oficina gubernamental, pero no, ¿dónde va usted? No, pues es que pensé que, no, esta es la casa de Tolentino. Ah, caray, y te tienes que mover de ahí, porque ahí hay patrullas. Pero, ¿por cuánto tiempo le durará la gloria de ser tolentino y ser cuidado por 2 patrullitas de Chimalhuacán? ¿Por cuánto tiempo? Un ratito nada más. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, todo eso se va a caer, es lo que te está diciendo Dios. Apresúrate a nacer de nuevo. Apresúrate a que la palabra sea guardada. Y tienes que tener mucho cuidado, porque de alguna manera las Escrituras nos dicen, vayamos por favor a los Evangelios, Mateo 13:4. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Gracias al Señor por recordarnos qué es lo que somos, hermanos. Dice ahí capítulo 13, verso 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, ¿qué dice? Y la comieron. Más adelante dice, por favor, en el verso capítulo 13, en el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, juntos, viene el malo y arrebató lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si la palabra de Dios es la semilla que te puede hacer renacer para que tengas vida eterna, ¿qué tienes que cuidar, hermano? Dice aquí que el malo anda rondando.
Cada vez que tú vienes a una reunión, Él está muy atento. Y si te puede mantener así ajeno, y aquí está tu cuerpo, pero tú estás por otro lado, Él ya la hizo. Sí, Él ya la hizo. Si puede hacer que de alguna manera alguien esté por ahí haciendo ruido, Él ya la hizo. ¿Sí me explico, hermanos? Porque Él va a intentar una cosa, que esa palabra no llegue. Dice que el pequeño demonio estaba de rodillas suplicando, no, por favor, no, no, por favor. Y uno más grande le dijo, te dije que fueras diligente, que no permitieras que esa información llegara a aquel infeliz. ¿Por qué no fuiste diligente? Perdóname, yo hice todo lo posible porque no llegara la información. Y le dijo, tengo que hacer las cosas por mí mismo. No, por favor, no me quites eso. Mi unción, decía el demonio pequeño, dice literalmente que le metió la mano, así se la metió al cuerpo y le quitó algo. Sencillamente fue castigado. ¿Por qué? Porque el trabajo del demonio que te han asignado es que esa semilla no caiga en el lugar correcto. Porque si cae en el lugar correcto, no vas a volver a ser el mismo. ¿Y sabes qué va a suceder contigo? Que le vas a hacer estragos en el reino de las tinieblas. ¿Qué fue lo que hizo el gadareno? Yo pregunto, cuando le cayó la palabra. Dice que estaba a los pies de Jesús suplicando que le dejaran estar con él. ¿Cuál fue la encomienda de Jesús? Ve y cuéntale a los tuyos. ¿Qué era lo que les iba a contar? Cuán grandes cosas ha hecho el más altísimo contigo. Si tú estudias la historia más adelante, ahí en Decápolis llegó el evangelio, o más bien se fortaleció el evangelio, porque ese hombre que había tenido casi 2000 demonios, le cayó la palabra, le dio segundo nacimiento, y él mismo empezó a segregar la vida. ¿Sí me explico? Por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, algo que debes de tener en cuenta es la palabra. La palabra es como un coco que cuando tú sacudes la palmera le estás pegando. Veía un hermano que es bien bueno para tirar los frutos. Nosotros estábamos queriendo subir un enano para que se bajara los frutos y él nada más llegó y le dio unas patadas y la sacudió así, pum, pum, le empezaron a caer muchos frutos. Ah, qué bueno es para los frutos. Así tenemos que ser con la palabra. Le pegas y cuando cae, ya cayó el fruto. Pero ese fruto tiene una cáscara dura. Bueno, los monos literalmente agarran dos y están pegándole. O agarran una piedra y le pegan. ¿Hasta qué? Hasta que crack, se parte. Y una vez que se parte, ¿qué hacen? Empiezan a sorber el jugo. Hermanos, pero muchos de ustedes nada más están viendo el fruto. Hermano, nunca va a caer. Tienes que pegarle a la palmera. Y después de que le pegues a la palmera, agarra una piedra y pégale al coco para que pueda salir el jugo. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, ¿quieres que salga el jugo durmiéndote? ¿Quieres que salga el jugo a las 12 de la noche? Voy a leer mi capítulo diario. ¿Qué vas a entender, hermano? No vas a entender nada. ¿Quieres que salga el jugo viendo peliculitas cristianas? Son muy buenas las peliculitas cristianas, pero jamás van a sustituir la palabra de Dios. Por experiencia propia te digo, Dios me confirmó el perdón de pecados a través de leer el libro de Romanos. Fue a través de la palabra. A través de la palabra he entendido muchas cosas. A los pies del Señor me he educado, pero en su palabra. ¿Sí me explico, hermanos? Dice la Escritura, viene el malo y roba la palabra. ¿A quién? A quien no la entendió. Y ese es un segundo error que no debes de cometer. Número 1, debes estar atento. Vengo a oír la palabra, voy a leer la palabra, voy a estudiar la palabra, voy a meditar la palabra. Tienes que estar atento. El diablo va a estar ahí para quererte robar lo que Dios te quiere dar. Y 2, tienes que estar muy entendido, hermano, que pues no solamente te quiere robar lo que Dios te quiere dar, sino que Él, si te puede meter una zancadilla y meterte confusión o meterte otra cosa como más importante, hermano, créeme, ya no vas a tener tiempo ni vas a querer de alguna manera estudiar o meditar la palabra. La palabra de Dios se tiene que meditar, hermanos. Alguna de las definiciones de meditar es revolcar, como cuando mamá va de alguna manera a hacer chiles rellenos y los revuelca en la harina. ¿Sí has visto cómo le hace? ¿Sí? O como cuando van a hacer esos plátanos así que también revuelcan en una sustancia y que salen unos plátanos así muy gordos, muy ricos. O sea, los tienen que revolcar. Así es la palabra, tienes que darle vueltas, estarla dando vueltas para que pueda salir la verdad. Si solamente la lees despistadamente, jamás va a salir la verdad.
Pero cuando te metes a estudiar, te metes a reflexionar, le estás dando vueltas, ¿por qué lo dijo? ¿A quién le dijo? ¿Cómo estaban? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y una vez que arroja la verdad, a ver, ¿y eso cómo me puede servir a mí? ¿A mí cómo me va a servir? Y créeme, la palabra estará en tu corazón. ¿Sí me explico? E inevitablemente, ¿sabes qué va a suceder? Vas a nacer de nuevo. Porque Dios escogió por la locura de la predicación que se salvasen ¿quién? Los creyentes. Amén. Entonces, es por la locura de la predicación, dice ahí, por favor, capítulo 13, en el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino juntos y no, ¿qué dice? No la entiende. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, si no la entendemos? Tienes que indagar, tienes que preguntar, tienes que investigar. Pero muchos de ustedes ni siquiera se quedan a que les preguntemos cómo se llaman. Ay, ¿aquel dónde está? ¿No? ¿Quién sabe? Ahí estaba. Hermanos, si no la entendiste, dame trabajo, ese es mi trabajo. Si no, pues hasta me siento mal y ustedes me están manteniendo y no me dan trabajo. Acércate y pregúntame. A ver, usted dijo cosas, pero usted como que tiene su lenguaje medio barrio bajero. Explíqueme bien, por favor, agarre un diccionario y explíqueme porque no le entiendo lo que usted dice. Ah, entonces yo ya tendré que explicarte qué fue lo que quise decir de lo que entendí de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Pero no se puede despistadamente, nada más vienes, te sientas y te vas, te sientas y te vas. No, hermano, tienes que preguntar, decía el hermano, indagar, investigar, inquirir. No puede ser de alguna manera el buscador de perlas. Imagínate, ¿te acuerdas la parábola de la perla de gran precio? Tú puedes imaginarte a un minero con su overol, ¿verdad? De yale y ahí ir a buscar la perla de gran precio, pero descuidadamente, desganado, despistado. ¿Crees tú que iba a encontrar una gran perla? No, hermano, tiene que ir, número uno, tiene que ir convencido a que va. ¿Sí? Por naturaleza nosotros somos buscadores de perlas, ¿cierto o no? Y quieres una buena escuela, y quieres una buena mujer, y quieres un buen trabajo, y quieres un buen rédito, y siempre estás buscando buenas perlas. Tenemos de alguna manera seleccionadas nuestras perlas. Todo lo que el hombre busca lo vamos a encajonar en algo, una palabra llamada perla. Pero la Escritura dice que hay una perla, Francisca, de gran valor. Es la perla de gran precio. Cuando tú te convences que esa perla es más excelente, de más grande valor que cualquiera de las cosas que tú puedas conseguir aquí abajo, ¿sabes qué? Serás capaz de perder todas las demás, pero con tal de conseguir esa que es de alguna manera invaluable. Y esa es la que buscaba Ponce de León. ¿Qué buscaba, hermanos? La fuente de la eterna juventud. A él le excitaba nada más de saber que estoy viejo. Si me baño ahí, voy a ser joven de nuevo. Eso lo mantenía por muchos años, hermano. Tenía 40 años, murió a los 51 años, 11 años. Estaba buscando la fuente de la eterna juventud y nunca la halló, hermano. Sería muy triste, hermano, que tú sigas congregándote y que nunca halles la fuente de la vida eterna que está en Jesucristo. Amén. Pedro nos dice, vayamos y terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Alabamos a Jesús por su palabra, hermanos. Ha traído consuelo, ha traído gozo. Personalmente me mantiene gordito. Personalmente me mantiene con fe, con buen ánimo. Entendiendo una cosa, qué bendición que Dios me hable a mi corazón. Capítulo 1, en el verso 23. Siendo renacidos, no de semilla, no de esperma corruptible, sino de incorruptible. El corruptible se echa a perder, ¿verdad? El incorruptible no, ¿verdad? El corruptible es temporal, el incorruptible es eterno, ¿verdad? Por la palabra de Dios. ¿Cómo nacemos? ¿Cómo somos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Buenas noticias para esta noche. ¿Eres pecador? ¿Te has descubierto como que eres una persona que no puede dejar esos vicios, que no puede dejar esos deseos, esos pensamientos oscuros, vergonzosos, no los puedes dejar? Hoy hay buenas noticias. Si te reconoces herido, si te reconoces enfermo, si te reconoces como uno que no tiene vida eterna, hoy Dios te puede dar vida eterna, porque eso vino, esa es la buena noticia. Dios no viene a vender nada, Él viene a regalar.
Dios no viene prácticamente a buscar lo mejor, porque entre nosotros no está lo mejor, está lo peor. Nada más que algunos se den cuenta que realmente necesitan vida eterna. Amén. Entonces hay buenas noticias. Jesús ha dicho que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que todo el que le recibiere. Cuando hablamos de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo, tenemos que entender una cosa. Si decimos recibir a Cristo, aceptarle, estamos diciendo entonces, yo le acepto como rey. Yo le acepto como soberano. Yo le acepto que yo soy un mísero pecador. Yo le acepto que Él de alguna manera va a reinar sobre toda mi vida. Yo acepto que Él está demandando que yo viva para Él, porque ya tuve un tiempo para vivir para mí. Ya no más voy a vivir para mí. Cuando esas cláusulas son aceptadas, el perdón va a venir inevitablemente, porque así es el Señor. Amén. Es tan sencillo. Póngase sobre sus pies y veamos el milagro. En el nombre precioso de Jesús, quiero decirte a ti que estás cansado ya de vivir como vives. A ti cuya conciencia se ha vuelto un tormento, porque sabes que está despierta tu conciencia. Antes hacías cosas prohibidas y no te taladraba la conciencia porque aún no se había despertado, pero hoy ya conoces que el Señor no hace acepción de personas y va a juzgar la causa de cada uno justamente. Hoy estás consciente de que estás en peligro, porque si hoy fueses visitado por la criada de Dios, que es la muerte, hoy te meterías en problemas. Por eso hoy yo te invito, en el nombre de Jesús, es para ti, que tienes una conciencia atormentada, que buscas una forma de escape. Para ti que eres como Ponce de León, que quieres vivir eternamente, te invito a que tengas la misma solicitud de Ponce de León, pero que obviamente encauces el objetivo correctamente. Se llama Cristo Jesús, su palabra. No es lo que decían los aniní, aquellos indios del Caribe. No, es lo que dice la palabra de Dios. El Señor ha venido a buscar a las ovejas perdidas. Si alguno oye su voz y toma la decisión, hoy sucederá el milagro. Oremos. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra. A nosotros nos pasó como a Salomón, nos ha llegado en tiempo de bonanza y de paz. No hemos pagado ningún precio por esta palabra, y hay veces con vergüenza lo decimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplares diferentes de Sagradas Escrituras, y tenemos acceso a más, pero no así con otros que en otro tiempo vivieron, los cuales ni siquiera tenían acceso a un pasaje de las Escrituras. Hoy queremos decirte, por favor, concede el arrepentimiento a este buscador de buenas perlas, a este que se ha determinado, a esta hermana que se ha determinado a buscarte y a no parar hasta no conseguir esa fuente de la eterna juventud que está en el árbol de la vida. En ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Tocante a los que nos has bendecido, nunca permitas que nuestros pies salgan de este hermoso jardín de Edén, Señor, donde nos has metido. Tenemos una comunión preciosa contigo. Podemos tomar del fruto de la vida. Y hemos probado del fruto de la paz y nuestra conciencia está en paz contigo, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Y hemos probado del fruto de justicia, Señor, y lo que antes era difícil para nuestra carne, tu Espíritu nos ha habilitado y tu gracia nos ha fortalecido. Hemos probado del fruto de la misericordia y así continuamente. Gracias, gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.